Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. Cambio en el equipo. Cambio en el equipo. Sale Martín Rodríguez, entra Mariana Abreu, porque ahora es todo fútbol para nosotros. Claro, claro que sí. Le mandamos un beso grande a Martín Rodríguez, que vuelve el lunes a estar de este lado. Y bueno, una semana realmente movida en términos de información, Natalia. Tenemos mucho para contar. Tenemos mucho para contar. Vamos a tener al cierre la semana vista por MBD con un montón de cosas que pasaron en estos días. Y si te parece, empezamos por una que surgió ayer, digamos, es bastante nuevita y hubo novedades en esta jornada. Las intendencias de Montevideo y Canelones tomaron con cautela el anuncio de presidencia de aprobar una iniciativa privada para construir un tranvía que conecte Plaza Independencia y El Pinar. Ambas comunas esperan que haya una presentación formal de la iniciativa por parte de Torre Ejecutiva. Cuando nos presenten el proyecto lo vamos a estudiar, declaró Carolina Cose, la intendenta de Montevideo. Dijo que hay que analizar varias cosas, entre ellas cuál es la mejor tecnología y el menor daño posible al ambiente. El intendente canario, Yamandu Orsi, también planteó que todavía no conoce detalles del proyecto. Dijo que la información no trascendió de la mejor forma. Quizás deberíamos haber hecho una reunión antes, sostuvo Orsi. Sí, vamos a desarrollar esta información, Mariana, en esta edición, pero hay más contenidos, ¿verdad? Veamos titulares. Profesora de toxicología de la Universidad de la República advirtió por impactos de los trialometanos. Sostuvo que consumirlos durante tiempo prolongado en niveles muy altos podría provocar algunos riesgos para la salud. Aumentó la calificación negativa de la calle Pou por tercera vez consecutiva. El 43% de la población tiene una imagen negativa del presidente y el 37% una positiva, según la Usina de Percepción Ciudadana. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que en las últimas horas llegó nueva información a su fiscalía sobre presuntos enterramientos clandestinos. Los datos ya fueron derivados a la Institución Nacional de Derechos Humanos. El puerto de Montevideo cayó 39 puestos en ranking de competitividad del Banco Mundial y se ubica entre los 50 peores del mundo. Directora del Frente Amplio atribuyó la caída al acuerdo con Catunasi. La Suprema Corte de Justicia confirmó la condena de 8 años de prisión para el cura de Minas, Gustavo Melgar, quien abusó sexualmente de 2 niñas desde 2014 hasta 2019. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron en La Habana un cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Inumet emitió una advertencia por el ingreso de una masa de aire frío de origen polar a partir del domingo 11. Adagio a Citarrosa, un espectáculo en el Teatro Solís, permitirá escuchar la voz del cantor uruguayo recuperada de archivos con gran calidad de sonido. Gracias por estar del otro lado y acompañarnos a través de la pantalla de TV Ciudad y también a través de Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy, la radio de la Universidad de la República, y es momento de salir a exteriores. Sí, Mariana, exactamente. Vamos a la recorrida con 2 de nuestros compañeros que están en distintos puntos de Montevideo. Hoy también está con nosotros en la tarde Luca Veloz. Te damos la bienvenida. Estás en la huella de Sereñi. Es así, Natalia, un saludo para ustedes porque desde las 6 de la tarde está en marcha el seminario Pasado, Presente y Futuro a 50 años del golpe de Estado, un seminario que tendrá 2 instancias, la de hoy y también la del 16 de junio, con presencia de numerosos académicos, también referentes de los movimientos sociales y referentes políticos. Un seminario organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio y la Fundación Liber Sereñi. En este momento está haciendo uso de la palabra Silvia Dutrenit, es una historiadora uruguaya que vive hace muchos años en México, es investigadora y está exponiendo sobre el exilio. Antes estuvo Carlos de Masi hablando de la situación política en el momento del golpe de Estado y también la maestra Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, hablando de los movimientos sociales y su resistencia. En minutos nada más vamos a estar ampliando sobre este seminario, los alcances y cuál va a ser la instancia próxima del 16 de junio.
Vamos al contacto ahora con nuestro compañero Martín Duarte, que nos detalla algo más de la información que surge de esta gran noticia de la semana, el hallazgo de restos en el batallón 14. Adelante, Martín, ¿dónde estás? Así es, Natalia, Mariana, buenas noches para ustedes. Estamos en la Facultad de Humanidades porque en un ratito estaremos conversando con la arqueóloga, coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense, Alicia Luisiardo, que en definitiva vamos a conocer un poco los detalles a partir de lo que fue el hallazgo del pasado martes de estos restos en el batallón número 14, en esta área cautelada de 32 hectáreas allí en el batallón. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto de este hallazgo, de los huesos a propósito del cuerpo hallado se lograron finalmente encontrar? ¿Y cómo es el proceso de aquí en más? ¿Qué investigación se hace aquí en la Facultad de Humanidades por parte del grupo? ¿Cómo es el material que se envía para estudio genético a Córdoba, Argentina? Vamos a conocer todos los detalles de, como tú decías, Natalia, una de las noticias sin duda de este año. Y bueno, ¿cómo es el proceso ahora para identificar qué datos también se pueden extraer de los huesos que ya hay, ¿no? De todos estos detalles estaremos conversando en algunos minutos con la coordinadora del GIAF, Alicia Luisiardo. Muchas gracias, Martín y equipo. Enseguida retomamos el contacto. Seguimos en tema porque el hallazgo de restos óseos en el batallón 14 generaron diferentes repercusiones. Vamos a escuchar lo que decía Macarena Hellman, hija de detenidos desaparecidos, y también el propio presidente Luis Lacalle Pou. Apenas se dio el hallazgo, el ministro me comunicó por teléfono, y cuando se sepa de quién se trata, seguramente una familia tendrá un poco de paz que es necesaria en este sentido. En realidad, lo que creo que muchos nos preguntamos es por qué la información no está, por qué no hay una investigación de pronto de otras características que permita una certeza mayor. Bueno, y como la información es mucha en estos días, vamos a comenzar el desarrollo de la información por otro lado. Pero les contamos que Alba Negrín, profesora de toxicología de la Universidad de la República, dijo que los trialometanos deben estar presentes en el agua en los niveles más bajos posibles por los tiempos más cortos posibles. Sí, también dijo que es una situación de emergencia, sostuvo que consumirlos durante un tiempo prolongado y en niveles muy altos podrían provocar algunos riesgos para la salud, como por ejemplo cáncer. Deben ser los niveles más bajos posibles por los tiempos más cortos posibles, y para la población en general creo que es importante tener en cuenta de que hay equipos técnicos importantes trabajando en esta temática, y que en realidad sí es una sustancia, los trialometanos son inevitables y siempre hay en el agua, pero bajo ciertos niveles. En este momento estamos por encima de esos niveles y eso genera un aumento del riesgo de producción de determinadas enfermedades, como por ejemplo tú decías, el cáncer. La toxicóloga Alba Negrín dijo que las aguas superficiales tienen materia orgánica y para desinfectarlas deben recibir cloro. Los trialometanos están presentes por la cantidad de cloro que recibe el agua. Se pueden volatilizar, es decir, dejar el agua que sale del grifo, dejarla para que se volatilicen estos compuestos que se forman justamente por el cloro y la materia orgánica, que se llaman trialometanos y que hay varios, y en realidad son volátiles. Entonces, dejar el agua en reposo un rato hace que se disminuya la cantidad de trialometanos. También se puede hervir el agua para bebida, de manera que disminuyan los trialometanos. Ahí probablemente aumente la concentración de sal.
Y en relación a este asunto, Natalia, los niveles máximos permitidos de trialometanos... Qué palabra esta. No es tan difícil, pero hay algo ahí como que, bueno, genera ciertas cosas. Se multiplicaron por 5, según confirmó MBD Noticias. Bien, o sea que no se estaría cumpliendo esto que decía recién la experta. Exactamente. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Y cambiamos de tema, vamos a uno de los que planteamos en los titulares. El puerto de Montevideo cayó 39 puestos en un ranking de competitividad que elabora el Banco Mundial. En diálogo con MBD Noticias, la directora de la Administración Nacional de Puertos por el Frente Amplio, Alejandra Koch, vinculó esta situación con el acuerdo entre el Estado y Catunasi y dijo que las decisiones que se tomaron en esta concesión no ayudan. La representante del Frente Amplio en el directorio de la Administración Nacional de Puertos señaló que la eliminación de la libre competencia que genera un monopolio, sumada a las demoras y cancelación de escalas y los conflictos y paralizaciones portuarias, son todos indicadores que afectan la competitividad del puerto montevideano a nivel internacional. La jerarca atribuye todas estas desventajas al acuerdo que el gobierno uruguayo hizo con la empresa belga Catunasi. Dijo a MBD Noticias que esto afecta a la confiabilidad del sistema portuario y la imagen de nuestro país. Koch destacó que el puerto de Montevideo había logrado escalar varios puestos en el ranking de la CEPAL y que hoy las decisiones tomadas no ayudan. Agregó que le preocupan los indicadores a nivel mundial y afirmó que la caída en el ranking del Banco Mundial que se conoció en las últimas horas debería dar lugar a la revisión de la gestión y las decisiones tomadas. El índice de desempeño de los puertos de contenedores compara 348 terminales a nivel mundial según la eficiencia, medida por el tiempo transcurrido desde que un barco llega al puerto hasta que abandona el puerto de atraque luego de haber completado su intercambio de carga. En esta última edición, luego de una caída de 39 puestos, el puerto de Montevideo se ubicó en el lugar 304, quedando entre los 50 peores y ubicándose por debajo de sus competidores directos de la región. Por tercera vez consecutiva aumentó la calificación negativa del presidente Luis Lacalle Pou. Según la Usina de Percepción Ciudadana, el 43% de la población tiene una imagen negativa del presidente de la República y un 37% imagen positiva. La Usina de Percepción Ciudadana publicó el informe de resultados de la consulta pública sobre la imagen y la gestión del presidente y su gobierno. La consulta realizada entre el 26 y el 30 de mayo de 2023 indica que el 43% de la población tiene una imagen negativa del presidente, 37% positiva, 19% ni positiva ni negativa y un 1% que no sabe o no contesta. Si comparamos estos resultados con lo de los últimos trimestres, podemos ver un crecimiento de la valoración negativa, que pasó de 38% de septiembre de 2022 a 41% en enero de 2023 para finalmente ubicarse en 43% en este último informe. La calificación positiva, por otra parte, pasó de 39 a 36% de septiembre a enero y finalmente quedó en 37%. El crecimiento de la valoración positiva y la negativa entre el trimestre anterior y el último se debe a una reducción de quienes no valoraban ni positiva ni negativamente al presidente. La usina también midió la opinión pública en relación a la gestión presidencial. En ese caso, la última evolución también fue negativa, con un 44% de calificaciones negativas y 10 puntos más abajo, en 34% las positivas. El informe muestra que en febrero de 2022 fue la última vez que las valoraciones positivas superaron a las negativas e indica también un crecimiento de la diferencia entre las calificaciones negativas y positivas de 8 puntos entre el anterior trimestre y el actual. Por último, la gestión del gobierno también tuvo un crecimiento de las valoraciones negativas, que pasaron de 39 a 40% y, en consecuencia, una disminución de las positivas, que pasaron de 43 a 38%. Otro asunto, el ministro de Transporte, José Luis Falero, informó que se realizó una nueva planificación de obras del ferrocarril central en Montevideo. Sí, en los próximos días se va a estar firmando un acuerdo definitivo con la Intendencia Capitalina. Se viene trabajando, nosotros la semana pasada firmamos la nueva replanificación para llegar a fin de año con la obra terminada y se viene avanzando muy bien. Semanalmente se están reuniendo los técnicos de la Intendencia. Quizás en estos días ya podamos firmar un convenio con la Intendencia definitivo, que es lo que están trabajando ahora, donde ya hay un convenio redactado y se está analizando por parte de la Intendencia y nosotros lo vamos a analizar esta tarde. Estimamos que en próximo día podemos estar firmando ya lo definitivo.
Semanas atrás el Ministerio y la Intendencia de Montevideo plantearon diferencias sobre las obras de mitigación del impacto del ferrocarril central en la capital. Desde el Ministerio se afirmó que la comuna estaba realizando pedidos extraordinarios, al tiempo que la Intendencia respondió que todos los planteos datan de 2021, cuando el Ministerio planteó extender los tiempos de barrera baja dentro de la ciudad. El Poder Ejecutivo aceptó una iniciativa privada para construir un tranvía que conecte Plaza Independencia y El Pinar. Supondría una inversión de 500 millones de dólares. El ministro de Transporte dijo que comenzarán los contactos con las intendencias de Montevideo y Canelones para concretar este proyecto y adelantó que las obras no comenzarían en este periodo. Es la incorporación de nueva tecnología, de un sistema de tren-tran que agilita y reduce los tiempos de distancia casi al 50%. Entendemos que es una iniciativa interesante como para que, después de haberla estudiado nuestro equipo técnico acá en el Ministerio, estábamos en condiciones de enviársela al Presidente de la República como para que quede aprobado esta iniciativa, que tiene un proyecto muy ambicioso, moderno, comparativamente con lo que sucede en otras partes del mundo, que de alguna manera también ayuda a la preocupación que tenían las intendencias, que es mejorar la movilidad y evitar la sobrecarga. Ahora viene la etapa siguiente, que es la de notificar a los gobiernos departamentales y buscar el involucramiento de los técnicos de todas las partes para trabajar en la segunda etapa, que es ya un proyecto más específico. ¿Cuál sería el trazado? Hoy el Gobierno Nacional está ofreciendo un producto analizado y ponerlo arriba de la mesa para que todo el sistema político pueda utilizarlo como plataforma electoral, siempre y cuando exista la voluntad política de aportar a que esto suceda. Y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que si bien aún no tienen la presentación formal del proyecto, es bienvenido todo aquello que apunte a mejorar la movilidad metropolitana y que por eso lo van a estudiar detalladamente. De todas formas, resaltó que la comuna presentó en 2021 un proyecto que aspiraba a crear 2 corredores metropolitanos del que no tuvieron respuesta. Hay que estudiar la mejor tecnología para un proyecto de este tipo. Hay que estudiar el menor daño posible al ambiente, a Montevideo y a la zona metropolitana. Estudiar si tengo que hacer un pozo, levantar todas las calles de Montevideo para instalar un proyecto o no. Hay que estudiar cuál es la tecnología más amigable con el ambiente. Hay que estudiar, me parece a mí, desde el punto de vista nuestro, si tiene que ser algo que hagan exclusivamente los privados o si puede ser una cooperación, una coparticipación de gobierno nacional, gobiernos departamentales y privados, o no, solo gobierno nacional y gobiernos departamentales. Hay una cantidad de cosas. Nosotros no hemos recibido nada formal aún y también hay que ser cuidadosos con los dineros públicos. No conozco el proyecto. Este proyecto presentado no lo conozco para nada. Por eso, esos son otra de los temas a tener en cuenta, el de las ciclovías. O sea, cuando a nosotros nos presenten formalmente el proyecto, lo vamos a estudiar como corresponde, teniendo en cuenta todas esas cosas. ¿Cuál es la mejor tecnología para el ambiente? Si hay que romper todo Montevideo o no. Presentación de proyectos no, nos pidieron una reunión y nos mostraron una PPT, una PowerPoint, pero no tenemos una presentación del proyecto. La intendenta también se refirió a las obras de mitigación del ferrocarril central y sostuvo que espera que en los próximos días se concrete el acuerdo con el Ministerio de Transporte, para el que vienen trabajando desde hace 2 años. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que la propuesta de un tranvía para conectar Montevideo y El Pinar se va a analizar y este lunes se va a reunir el director de tránsito de Canelones con el Ministerio de Transporte. Sostuvo que hay que ser cautos, pero tampoco ponerse el balde. Marcelo Metedilla se va a reunir el lunes. Capaz que no es la mejor forma como esto trascendió, quizás debimos haber hecho la reunión antes, pero bueno, es así y hay que analizarlo. No me despido porque todavía no analicé el contenido. La idea coincidimos, se tiene que cambiar, yo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? Yo creo que también hasta la modalidad tenemos que pensar, cambiarla. El transporte público estoy hablando, ¿no? No lo resolvés solo con infraestructura, no es haciendo más calle y ensanchando Avenida Italia y San Anastasio que resolvés esto. Obvio que no. Por lo tanto, cuando se habla de cambios de modalidad o la utilización
de energía eléctrica para la movilidad, yo creo que por lo menos hay que sentarse a conversar y ver. Tenemos que ser cautos y tampoco ponernos el balde. Pero después tenemos un tema de jurisdicción. Los corredores que están analizándose para esto son corredores exclusivamente departamentales. Avenida Italia, Giannatasio, son departamentales, no son rutas nacionales. Entonces, es buena cosa, yo veo con buenos ojos que esto sea un proyecto de carácter nacional, pero después hay competencias que tienen que ver con la autonomía que no deberían ser una traba, deberían ser solucionadores de cosas, pero las formalidades son las formalidades. Otro tema, el Ministerio del Interior respondió a un pedido de la Intendencia de Montevideo de poner o de instalar cámaras de videovigilancia en 9 puntos de la ciudad. Recomendó a la comuna concentrarse en tareas en las que sí tiene competencia, reiterando la solicitud de realizar la poda y también la iluminación en los lugares donde hay cámaras. La respuesta del Ministerio, firmada por el director general Nicolás Martinelli, asegura que las sugerencias de la intendenta Carolina Cose, expresadas a través de la prensa y de una carta enviada por el secretario Daniel González, se reciben como la de cualquier ciudadano. El sábado pasado, la intendenta Carolina Cose anunció el envío de esta carta al Ministerio del Interior. Yo, sin falta, voy a pasar una carta con todos los lugares donde creo que hacen falta cámaras, porque nos dicen que hay como 2000 cámaras. Vamos a promover con toda humildad lugares donde pongan cámaras y donde haya respuesta. Lo digo en aras de colaborar. Les digo, si no saben qué hacer con las 2000 cámaras, les voy a dar alguna idea de dónde ponerlas, expresó la intendenta. Desde el ministerio se afirmó que para referirse a temas de seguridad pública es imprescindible conocer los argumentos que justifiquen o no la colocación de nuevos equipos y comprender los estándares específicos de nuestro sistema de monitoreo, así como el trabajo de nuestros especialistas en videovigilancia analítica y relevamiento urbano con medición de conducta delictiva. Según la misiva, la instalación de las cámaras de videovigilancia se coordina a través de la Dirección General del Centro de Comando Unificado, en donde se planifica estratégicamente la ubicación de las mismas. Ante la respuesta del Ministerio del Interior, la intendenta Carolina Cose dijo que la Intendencia debe ser la comisaría más grande del Uruguay, ya que han desplegado más de 130 policías en el territorio. Sostuvo que coincide en que la seguridad es una responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior, pero como es un problema de todas y todas, la comuna va a seguir haciendo sugerencias, dijo. Nos han robado 1 y 1000 veces las policlínicas, todas tienen alarma. Tenemos que retirar trabajadores de los trabajos porque el barrio anda a los tiros. Tenemos un complejo cultural muy importante que se llama Sacude, que es excelente, donde participaban 2500 vecinos en deporte, en cultura, en talleres. En función de los tiroteos del barrio, están yendo menos de 1500 vecinos. La Intendencia de Montevideo debe ser la comisaría más grande del Uruguay, porque contratamos por nosotros mismos a más de 130 policías. Por supuesto que la seguridad es competencia del Ministerio del Interior, pero la Intendencia de Montevideo, como conoce todo esto, quiere cooperar. Y lo que hicimos fue plantearle una serie de puntos donde por nuestro trabajo y por el contacto con vecinas y vecinos, sabemos que hacen falta cámaras. Porque además el Ministerio nos había dicho que iba a tener 2000 cámaras más. Bueno, nosotros humildemente no le planteamos 2000 lugares. Yo espero que tomen la sugerencia y porque acá no es quién gana, ¿verdad? Yo creo que la violencia engendra la violencia. No estoy de acuerdo en ese tipo de tratamiento de los temas. Acá el tema es la seguridad de la gente. Ojalá que el Ministerio ponga las cámaras, tome en cuenta nuestra sugerencia. Nosotros vamos a seguir haciendo sugerencias. Cambiamos de tema. Macarena Hellman, hija de detenidos desaparecidos, aseguró que el hallazgo de restos en el batallón 14 se toma con prudencia y expectativa, ya que es una zona donde ya se han encontrado otros cuerpos. Sí, Hellman dijo en MBD Noticias, primera edición, que el nuevo hallazgo se produjo a unos 100 metros en donde se señaló que estaba enterrada su madre. Mucha ansiedad, ¿no? Digo, eso es inevitable.
y más por tratarse del lugar que se trata. Pero bueno, tratando de administrarla y a una espera prudente por un tema de cuidado personal propio y también de otros, porque todos, seguramente vemos varios que tenemos expectativas en ese lugar. Es la zona, sí, yo pregunté y me dijeron que era unos 120 metros del lugar. Por lo cual es una zona, además... 120 metros del lugar donde te lo había señalado Bertolotti en ese momento. Además, bueno, allí fueron encontrados otros compañeros y bueno, todo indica, digo, más allá de la persona que se trate, por supuesto siempre es movilizador en todo sentido, porque si no es una familia es otra, pero más allá de quién se trate en esta oportunidad, la expectativa de seguir buscando en la zona y hay elementos para pensar que pueden haber más restos allí. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que en las últimas horas llegó nueva información a su fiscalía sobre enterramientos clandestinos que fue derivada a la Institución Nacional de Derechos Humanos. En entrevista en el programa Lado B, Percivale dijo que el hallazgo de restos siempre remueve, pero que la información que se recibe sigue siendo muy fragmentada. El día de ayer nos llegó a la Fiscalía alguna información nueva, que yo la transmití obviamente al doctor Tyler. ¿A partir de esto? Sí, supongo que sí, esto remueve, esto es removedor. Entonces tenemos que seguir esperando noticias, o sea, las noticias fundamentalmente tendrían que venir del Estado no han llegado. Esto siempre es un trabajo difícil y constante, pero de información muy fragmentaria. Y el trabajo de los antropólogos es muy arduo y muy complejo por eso, porque los datos son fragmentarios. Toda información que ha llegado a la institución, perdón, a la Fiscalía, o que nosotros visualizamos que pueda tener interés para la institución, nosotros la transmitimos inmediatamente porque tenemos un vínculo correcto con Winter Tyler. Presenta Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Es hora de salir del estudio y irnos a la Facultad de Humanidades de la UDELAR. Allí se encuentra nuestro compañero Martín Duarte en compañía. ¿Cómo andás, Martín? ¿Y con quién estás? Bueno, gracias, Mariana. Sí, venimos hasta acá a la Facultad de Humanidades, como decíamos, para conocer un poco más de cuál es el proceso de trabajo a partir de ahora del GIAF, ¿no? Hacíamos referencia a lo que fue el pasado martes este hallazgo en el batallón número 14. El pasado miércoles ya se trasladaron los restos para la facultad, para su investigación. Y bueno, le agradecemos estos minutos a Alicia Luisiardo, que es la coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense, para conocer, bueno, y también para que los televidentes tengan en claro cómo sigue el proceso de trabajo. Alicia, bueno, tú quedaste también de alguna forma con la custodia de estos restos. ¿Cómo es el trabajo que de aquí en más se plantea el grupo? Obviamente está un proceso posterior que es el envío a Argentina para justamente la codificación y el trazado genético, pero bueno, ¿qué se ha hecho del miércoles a esta parte o cómo sigue el proceso de trabajo? El proceso de trabajo en relación a los restos recuperados va a iniciar el día lunes. Lo que estuvimos haciendo ahora son las coordinaciones con la Junta Médica designada. El lunes ya vamos a iniciar las tareas con una primera y muy importante tarea que es la de rayos X, ¿no? Hacer la exploración con radiografías de algunos sectores del cuerpo, que esto es un procedimiento de rutina, no es porque haya una presunción de nada en particular, simplemente antes de iniciar un proceso de limpieza o acondicionamiento se procura una exploración con rayos X. Posterior a eso, y también en base a los resultados que haya con esa exploración, se procede a decidir cuál es el mecanismo de limpieza que se va a utilizar de acuerdo al sedimento que está
todavía adherido a esos huesos, al estado de conservación de las piezas, porque si alguna está frágil va a recibir un tratamiento mucho más delicado. Tenemos, por ejemplo, un segmento del tórax que se extrajo en bloque, es decir, que tiene todavía el sedimento y la cal junto con los huesos, y eso se tiene que excavar manualmente en el laboratorio con pinceles y con estecas muy finitas de madera, con una herramienta muy delicada. Y entonces, una vez que esos restos estén todos limpios, se colocan en posición anatómica, se hace un inventario detallado y se procede a decidir cuál va a ser la pieza ósea que se va a elegir para tomar la muestra que se va a enviar al laboratorio de genética. A su vez se va a ir analizando el perfil biológico de la persona, sexo, edad, estatura. Se va a tratar de registrar cualquier marca individualizante que sume a la hipótesis de identidad. Se va a estar trabajando en lo que son los traumatismos, en las lesiones que puedan tener un carácter informativo en relación a la vida del individuo porque sean anteriores a la muerte, en las que tengan que ver si es que hay perimortales, que son las que hablan de las circunstancias de la muerte de la persona, y aquellas características post-mortem que son normalmente fracturas que tienen que ver con o la recuperación o el traslado o la fragilidad de los restos. Entonces, una vez que tenemos esa temporalidad de las lesiones, podemos en conjunto con la Junta Médica analizarlas. Ellos se van a expedir en términos de causa y manera de muerte y esperaremos entonces ese resultado genético que venga de Córdoba. Alicia, a propósito de este trabajo, como tú decías, esta etapa que inicia a partir del lunes, preguntarte, bueno, ¿cuánto del esqueleto se extrajo? Si fue la totalidad. Se habla también obviamente de piezas dentales. ¿Cuánta información primaria aparece? Y obviamente a nivel de tu experiencia, porque en su momento incluso circuló un primer rumor o la posibilidad de identificar el sexo, ¿no? Que se presumía un posible sexo. ¿Hay posibilidad de ya el material que hay, más allá de esas etapas, como tú decías, brinden algo de información y obviamente apelo ahí a tu experiencia y a tu trabajo, ¿no? Sí, el esqueleto está esencialmente completo. Eso quiere decir que no faltan piezas óseas importantes. Lo que no tenemos todavía certeza, porque no hemos hecho el inventario, es qué pasa con los huesos muy pequeñitos de manos y de pies o con algunas piezas dentales que puedan no haber sido recuperadas y que estén en el sedimento que tiene que pasar por un tamiz, por una zaranda. Pero es un esqueleto esencialmente completo. No quiere decir que esté completamente preservado, o sea, que está completo, no falta ningún hueso, pero puede haber extremos de esos huesos, las partes más esponjosas, que estén dañadas. Hay que evaluar ese daño, cuánto puede impactar en la posibilidad de dar con algún grado de precisión expedirnos sobre el sexo del individuo, sobre su edad, el rango de edad y la estatura. Entonces, al estar esencialmente completo, tenemos expectativas de que podamos brindar un perfil biológico, pero la verdad es que hay que completar esta limpieza para poder evaluar qué métodos podemos utilizar en base al estado de estos restos. Yo te preguntaba fuera del aire, ¿cuánto se replantea a nivel del trabajo en el campo, ¿no? Una vez que se da este hallazgo? Hablábamos fuera del aire que bueno, todo también, más allá de que fue producto del trabajo y no había un dato preciso, sí se trabajaba en función de un dato del 2006 de la presencia de la bodega y también los otros hallazgos que fueron muy cercanos. ¿El hecho de un hallazgo más replantea de alguna forma en el campo otro tipo de trabajo? De alguna manera refuerza el interés y justifica esta intervención, sin lugar a dudas. Nos va a sumar mucha información la identificación, porque más allá de devolverle la dignidad y la identidad a una persona, tiene que ver con saber cuál fue el circuito represivo en el que estuvo, por qué termina en este lugar a escasos metros de los restos de otras dos personas, qué vínculo puede tener con esa información que hablaba de enterramientos en el sótano de la bodega, cuando la bodega está a 8 metros de la fosa, o con los 130 metros del famoso punto G, donde se habría buscado a María Claudia. Esto nos va a permitir entender mucho más, pero el plan de trabajo de seguir con la excavación sistemática de toda el área cautelar no va a cambiar, ni va a hacer que nos dirijamos a otra zona de esa misma área. Vamos a seguir con el plan, porque además este plan coincide con seguir excavando en esta zona, que es justamente la que adquiere mucho más interés por este hallazgo.
Por último, para cerrar, la cal de alguna forma, lo hablábamos también fuera del aire, que fue la metodología que se utilizó para descomponer el tejido, finalmente terminó favoreciendo la conservación del ADN. En el caso de que no hubiera sido con cal, quizás dificultaría más una identificación posible. Bueno, hasta ahora ese ha sido el resultado, ¿no? No ha habido dificultades en obtener perfiles biológicos de los restos de detenidos desaparecidos ubicados en predios militares o en otros predios en Uruguay. Aparentemente hay una preservación del material genético por este uso de la cal. No sabemos qué va a pasar en esta circunstancia, suponemos que puede llegar a ser lo mismo. Lo que está afectando normalmente la degradación del material genético tiene que ver con el pH del suelo, tiene que ver con el grado de humedad o de intensa lluvia que pueda afectar un enterramiento, por ejemplo, que estaba tan en superficie como Pero estamos por lo menos esperanzados que con esa cobertura de la cal se pueda extraer un perfil genético como fue en todos los otros casos. Bueno, Alicia, te agradecemos mucho estos minutos y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Compañeros, seguimos por allí por estudios. Presentó Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Seguimos en tema. Tras el hallazgo de estos restos óseos en el batallón 14, el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que cuando se identifique el cuerpo, los familiares van a tener un poco de paz. Y dijo además que se considera el peor error de su carrera política en 2013, en entrevista con TV Ciudad, cuando dijo que no tenía intención de continuar con la búsqueda de personas desaparecidas. Apenas se dio el hallazgo, el ministro me comunicó por teléfono y cuando se sepa de quién se trata, seguramente una familia tendrá un poco de paz que es necesaria en este sentido. Lo que dijimos al principio de gobierno, ustedes saben que yo cometí un error al respecto hace muchos años. Y uno no está ajeno a cometer errores, sobre todo cuando no es capaz de ponerse en los zapatos del que sufre y padece. Y cuando lo hicimos, dijimos es el error más grave humano que hemos cometido en nuestra carrera política y seguimos apoyando, seguimos aportando para la búsqueda de la verdad, en este caso, que muchos uruguayos sienten, que no son solo los familiares directamente involucrados. Es un sentir social de muchos uruguayos y nosotros hemos trabajado al respecto. Obviamente, me imagino que el sentimiento que embarga o a embargar a los familiares es doble. No, la tranquilidad de que se encontró a sus familiares y obviamente la pena, la tristeza con la cual cargan hace muchísimos años. Las declaraciones a las que aludió el presidente Luis Lacalle Pou tuvieron lugar en el programa Primera Vuelta, emitido por TV Ciudad. Ahora, si usted fuera gobierno el día de mañana, ¿continuaría con las excavaciones, por ejemplo, en los cuarteles militares? Yo seguiría lo que diga la justicia. Ahí ya mi gusto no corre. Los gobernantes a veces parece que tenemos coronita. Pero hay decisión política en esto, Lacalle. Si de mí dependiera, no. No seguiría. Si de mí dependiera, no. A mí me gustaría realmente tratar de lograr la paz social. El martes 27 de junio, a 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar, se va a inaugurar el memorial en homenaje a las expresas políticas. Estará ubicado entre las calles Colombia, Graciada y Francisco de Paula Martí, allí frente al Palacio Legislativo. Es muy simbólico, nos abraza, nos rodea, nos alberga. Acá va a haber una plaza pública también, donde la gente pase, se siente, reflexione, se entere. Y nosotros vamos a hacer muchas actividades, seguramente todo mirando al futuro, a la necesidad de que los jóvenes y las nuevas generaciones encuentren amigable este lugar, porque encuentren también amigable nuestras historias, nuestros desafíos. Hay que ver que las mujeres en la década del 60, 70, nos vimos realmente muy desafiadas porque veníamos de una militancia de pronto gremial, política, y tuvimos que afrontar una situación muy fuerte con la dictadura, con el terrorismo de Estado.
La Intendencia de Montevideo, junto con el colectivo de expresas políticas de Uruguay y Crisol, realizaron el llamado que ganó el proyecto desarrollado por el equipo de la arquitecta María Victoria Steglich-Rosa. El monumento tendrá los nombres de las mujeres expresas. Hubo cárceles en el interior que estuvieron olvidadas durante décadas, que recién ahora se están conociendo, donde se vio el fenómeno ese que también se vio en Auschwitz, de que había mujeres presas y la gente del pueblo ni siquiera sabía, decía que no sabía, es decir, una forma de olvidarlas. Entonces, el haber roto el rol, salir del hogar, salir del cuidado, salir a la militancia, interesarse por la vida política, eso era un pecado tan grande que mejor las encarcelamos y las olvidamos. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió un comunicado por los hechos de vandalismo ocurridos hace una semana en el sitio de la Memoria, donde funcionó el centro de detención clandestino de La Tablada, ubicado en Camino Melilla y Luis Eduardo Pérez. En la noche del viernes, algunas personas entraron por la fuerza para vandalizar y varias habitaciones, dejando escombros esparcidos y varios destrozos. En el comunicado, la institución señala que no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de ataques recurrentes, principalmente dirigidos a las placas de señalización de varios sitios de memoria, lo que no solo genera pérdidas materiales y económicas, sino que perjudica la construcción de un camino hacia la memoria, la verdad y la justicia. Seguimos en tema y vamos a volver a contactarnos con nuestro compañero Luca Veloz, que se encuentra en la sede del Frente Amplio, en la Huella de Sereni. Luca, ¿cómo estás? Te vemos y escuchamos. A propósito de la memoria, pasado, presente y futuro, a 50 años del golpe de Estado, este seminario que tendrá dos instancias, una segunda que será el próximo 16 y que está avanzado. A esta hora está hablando el economista Daniel Olesker, ex ministro, ex senador, sobre la motivación económica del golpe de Estado, un tema que está en discusión desde hace muy poco, pero antes dijimos que se habló sobre la juventud, sobre el exilio, también sobre el sistema político y los movimientos sociales, en una apertura que tuvo al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien viajó inmediatamente hacia Buenos Aires, también con la participación al principio del presidente del honorable directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y estamos con una de las organizadoras, estamos hablando de Adriana Barros, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio. Esto también va a terminar con una muestra de artes plásticas, pero en estas dos instancias, ¿qué se persigue esta reflexión? Y bueno, entendimos que es necesario hacer este seminario, como bien decías, que consta de dos instancias, porque es necesario que como sociedad tener memoria. Es necesario, lamentablemente tenemos que seguir trabajando y luchando por obtener la verdad, por obtener la justicia. Esta semana ha sido especialmente conmovedora, con unos hallazgos en el batallón 14, y entendemos que a 50 años del golpe, y más con las nuevas preocupantes, diría yo, tristes y graves declaraciones de algunos actores políticos que están queriendo nuevamente instalar la teoría de los dos demonios, con proyectos de ley como la de prisión domiciliaria para los que cometieron crímenes de lesa humanidad, más allá que se haya creado la Fiscalía de los Delitos de Lesa Humanidad, que creo que es un avance muy importante, haya sido en el 2018. La teoría de la guerrilla y los dos demonios, cuando en realidad lo que hubo fue un terrorismo de Estado que usó todo el poder del Estado para exterminar y matar, desaparecer, secuestrar, torturar, perseguir a toda la sociedad. Entonces, por eso lo de pasado, presente y futuro, porque entendemos que una sociedad que sufrió la tortura, que sufrió terrorismo de Estado, no solo afecta a las víctimas directas que sufrieron la tortura, sino a toda la sociedad, y que trasciende generaciones, y que la forma de sanar es
poder hablar, poder escuchar a quienes vivieron esas aberrantes situaciones y que nos permita, o sea, no nos resignamos, como dije al inicio de este seminario, a la impunidad. Vamos a seguir buscando y excavando hasta encontrarlos a todas y a todos. Sería un momento muy especial en la apertura también con el homenaje a Mariano Arana. ¿Iba a estar presente en este seminario? Seguro que iba a estar presente. Además, ahora el 17 teníamos previsto hacerle un homenaje en vida. No llegamos. Pero sí, por eso te decía que esta semana ha sido difícil. Por un lado, profunda tristeza por perder un gran referente del Frente Amplio y un gran ser humano, como era Mariano Arana. Muchísimas gracias, Adriana Barros. Está cerrando la oratoria, después vendrá la música de Andrés Estañaro y la inauguración de esta muestra plástica, un desafío inagotable, una exposición de la artista Katia Ordachenko, que tiene que ver sobre la memoria del pasado reciente también. Esto, el 16, sigue con la participación de académicos desde Brasil, desde Chile y desde Argentina en esta instancia. Bien, muchas gracias Luca y a todo el equipo, y les contamos, cambiando de tema, que en un video difundido ayer en redes sociales se observa a trabajadores tercerizados de la empresa Riogas realizando trabajos con amoladoras muy cerca a envases de garrafas. Sí, según la empresa, las garrafas habían sido vaciadas previamente, pero exfuncionarios señalan que estas tareas ponen en peligro a la población. Como se ve del video, sobre las 22 horas de este jueves, una empresa tercerizada que realiza trabajos para Riogas realizó trabajos de cortes y soldaduras en uno de los caños de la red de incendios. Existe un protocolo para este tipo de maniobras en donde los envases considerados de riesgo deben estar retirados a 10 metros de donde se realizan las tareas. Por lo que se ve en el video, no se ve que haya bomberitos en el lugar. Cuando digo en el lugar, digo al lado del operario. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de GLP, estamos hablando de una sustancia que no te deja un tiempo como para decir, bueno, no pasa nada, se prendió, voy y lo apago. Estamos hablando de GLP, la ignición es rápida y la corrida de gas, como le decimos vulgarmente nosotros, también es rápida, no te da tiempo casi que a nada. Eso primero. Segundo, se divisa unos envases de garrafas blancas atrás, que son lo que vendría a ser el parque que vuelve, o sea que retorna de las garrafas que se venden de Riogas, que eso iría para la planta de Megalocodí. Lo que no se sabe es esa garrafa si están llena, vacía o si no. Luego, detrás de una de las jaulas, que si tú vas al detalle y ves la imagen, ves que hay un colchón que por lo que se percibiría para la parte de lo que sería servicio, que ahí sí, esos envases se entendería tienen gas, pueden tener pérdidas, pueden tener un montón de cosas más, ¿no? Cuando hay un fallo de protocolo es porque hay un fallo de garantía. Se entiende que si estas cosas están pasando porque la garantía no se están brindando, eso quiere decir que llámese técnico prevencionista o algún cargo particular de la empresa tendría que estar presente, capacitado para ese tipo de tareas para que estas cosas no pasaran, ¿no? Este tipo de episodios que para mi entender son gravísimos, que hoy día están pasando y que de hecho el día de ayer pasó, que donde vieron la falta de garantía, y por más que tuviera protocolo, hoy día se está haciendo muy difícil de denunciar porque lógicamente los compañeros que están adentro y están afiliados tienen su cuota de miedo bastante importante, ¿no? Ya a esta altura te diría que es bastante importante. Según un comunicado enviado desde la empresa sobre el video, especifica que se realizan tareas de mantenimiento normales, previamente programadas y de forma segura, en cumplimiento con la normativa, procedimientos y protocolos vigentes. Las garrafas que se observan habían sido previamente inertizadas, por lo que no contenían supergas. Además, entre otras medidas, señala el comunicado de la empresa, se había designado el guardia de incendio y se daba cumplimiento a las demás medidas de protección. Inumet emitió una advertencia por el ingreso de aire frío polar. Se espera que a partir del próximo domingo y hasta el miércoles 14 las temperaturas máximas oscilen entre los 11 y los 14 grados y las mínimas se ubiquen entre 1 grado bajo cero y 4 grados. Las mínimas en realidad son en valores de 0 a 4 grados positivos y en el interior del país incluso entre el lunes y el miércoles pueden haber un -1, un -2. Cuanto a las máximas, como bien lo mencionaba, entre 11 y 14 grados y destacar que si bien este aviso va hasta el día miércoles, la mañana del jueves va a ser muy fría, incluso aquí en el sur, con mínimas que podrían ubicarse entre los 2 y los 3 grados. Es decir, que más allá
de que el aviso va entre el domingo y el miércoles. El sábado ya en la noche se va a sentir el frío y en las primeras horas del día jueves. Con respecto a las lluvias, el pronóstico extendido que el INUMED realiza no prevé un volumen importante para paliar el déficit hídrico que afecta a la cuenca del río Santa Lucía. Si lo actualizamos semanalmente, ese pronóstico que estamos haciendo un especial hincapié en lo que es la cuenca del Santa Lucía y del río de la Plata, indica lo que mencionaba, los próximos 10-15 días prácticamente con precipitaciones insignificantes. Incluso al día de hoy, en todo lo que ha llovido en el mes, tenemos valores sobre la represa de Paso Severino y Aguas Corrientes que apenas alcanzan los 7-8 milímetros, cuando la normal para el mes estamos hablando de más de 80 milímetros. Es decir, que tenemos menos de un 10% de la precipitación a lo que va, que es esta primera semana, pero con ese pronóstico bastante negativo. Bueno, cambiamos de tema y atención porque la Suprema Corte de Justicia confirmó la condena de 8 años de prisión para el cura de Minas, Gustavo Melgar. Melgar abusó sexualmente de 2 niñas desde 2014 hasta 2019, cuando ellas le contaron a su hermano mayor. La sentencia 486/2023, redactada por la ministra Elena Martínez, rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del sacerdote de Minas, Gustavo Melgar, quien fue condenado por reiterados delitos de abuso sexual y de atentado violento al pudor. En febrero del 2022, el juzgado letrado de primera instancia de La Valleja condenó a Melgar a 8 años de prisión por abusar de 2 niñas menores. En el 2014, el sacerdote comenzó a visitar la casa de una mujer que vivía con sus 3 hijos, todos menores de edad. Según la sentencia, el imputado, mediante la intimidación y el abuso de poder que ostentaba en virtud de oficiar como referente religioso de la familia, en reiteradas ocasiones realizó tocamientos de índole sexual a las víctimas. Entre los relatos se recaba que el imputado ingresó a la habitación de una de las víctimas y abusó sexualmente de ella, por lo que la víctima salió corriendo de su habitación aterrorizada y logró encerrarse en el baño. La mujer recurría al imputado por ayuda económica en reiteradas ocasiones, por lo que el sacerdote llevaba alimentos y bebidas, indicaba el dictamen fiscal por el que fue imputado. En septiembre del 2019, las víctimas contaron a su hermano mayor que el hombre abusaba de ellas y el joven realizó la denuncia. Luego de la condena, la defensa del religioso apeló y en septiembre del 2022, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de cuarto turno rechazó el recurso, por lo que se siguió el proceso hasta la Suprema Corte de Justicia. La policía encontró hoy en la mañana un cuerpo calcinado en las inmediaciones del barrio Plácido Yauri. El cuerpo, que aún no ha sido identificado, presenta 2 impactos de bala en el tórax y 1 en la cabeza. El cuerpo fue encontrado en un predio que habitualmente se utiliza como basural, ubicado en Manuel Lavalleja y Pasaje Aserradero. Sobre las 6 de la mañana la policía fue alertada por un incendio en el basural. Una vez que se hizo presente, se constató el hallazgo del cuerpo calcinado. La información primaria indica que el fallecido sería un hombre, pero las pericias determinarán ese y otros datos. Aún se espera información de la autopsia que pueda confirmar su identidad. El fiscal Carlos Negro, que actúa en el caso, confirmó a MBD Noticias que del resultado de la autopsia surgió que fueron 3 los impactos que presentaba el cadáver. Plácido Yauri se suma a otras zonas de Montevideo que han visto incrementar en los últimos meses el volumen de crímenes violentos. El 23 de febrero pasado, un hombre de 69 años murió luego de haber sido apuñalado por vecinos del barrio. El homicidio ocurrió producto de una discusión que tuvo el agresor con 2 vecinos de 44 y 69 años. Por su parte, el 26 de marzo pasado, la policía halló en un auto el cuerpo de un hombre de 34 años con antecedentes penales. El cadáver presentaba varios impactos de bala. En noviembre del 2022, el homicidio recayó en un joven de 18 años con antecedentes por receptación, que fue hallado herido en la calle y horas después se constató su muerte. Desde el año 2022, los vecinos del barrio vienen alertando sobre los cruces de tiroteos entre bandas con la utilización de armas largas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos metemos en el panorama internacional hablando de que finalmente hay acuerdo al que llegaron el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional en La Habana, algo que estaba previsto para ayer pero que se postergó hasta hoy, pero que finalmente dio resultados porque hay un cese al fuego bilateral que va a tener toda una etapa de distintos pasos que se van a ir dando de monitoreo, pero el 4º ciclo de conversaciones va a comenzar en el mes de agosto en Venezuela. El presidente Petro
agradeció al gobierno cubano haber intercedido justamente en estas conversaciones porque entiende que este es un paso importante e histórico para Colombia en el marco de una política que Petro pretende aplicar, incluso lo había prometido durante su campaña electoral, de paz total en Colombia, acordando con todos los grupos armados, y el Ejército de Liberación Nacional es la guerrilla más importante que actúa hoy en día en ese país. El acto de clausura del tercer ciclo de conversaciones estuvo encabezado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el primer comandante de la guerrilla, Antonio García, en compañía del jefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, el canciller de ese país, Bruno Rodríguez, y su par colombiano, Álvaro Leiva, entre otras autoridades. El acuerdo que pone fin al fuego cruzado, las hostilidades y las acciones ofensivas entre las Fuerzas Armadas de Colombia y los comandos guerrilleros fue firmado por el jefe de la comitiva del gobierno colombiano, José Oti Patiño, y el segundo comandante del grupo insurgente y jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán. El documento señala que el acuerdo tendrá 3 fases, entre las cuales está la creación de un canal de comunicación entre las partes a través del representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, y establece que el 3 de agosto se iniciará la implementación del cese total de hostilidades, así como de los protocolos y del mecanismo de monitoreo y verificación que se acordarán en los próximos días. Tras concretarse la firma del documento de La Habana, el presidente Petro agradeció a Cuba por su hospitalidad y por acompañar durante décadas las acciones a favor de la paz en Colombia, y sostuvo que la firma de este acuerdo es un paso importante para cambiar la historia del país y comenzar a construir la paz como una esperanza y con el compromiso del cambio como una bandera para estar del lado de la vida. Algo está pasando en el mundo porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comenzará el próximo lunes una gira por la región visitando Brasil, Argentina, Chile y México, nada más y nada menos. En una política de la Unión Europea que se viene prolongando, ya estuvo Josep Borrell hace un tiempo, también estuvo el canciller alemán recorriendo todos estos países en un acercamiento que pretende la Unión Europea con Latinoamérica, sobre todo teniendo en cuenta el escenario que se le presenta con la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también las nuevas realidades económicas y por otra parte no nos olvidemos que estamos en un continente que hoy por hoy tiene las mayores reservas de litio, un combustible fundamental para la movilidad eléctrica. Pero hay muchas razones por las cuales la Unión Europea se acerca a nuestro continente. También está la expectativa de que una vez por todas, se firme o se ratifique ese acuerdo entre el Mercosur y el bloque de Europa. La presidenta de la Comisión Europea comenzará su gira en Brasilia, donde se reunirá con el presidente Lula da Silva y posteriormente se desplazará a Buenos Aires, donde se reunirá con el presidente argentino Alberto Fernández. El miércoles llegará a Santiago de Chile, donde también mantendrá un encuentro con el presidente Gabriel Boric y culminará su visita oficial el jueves en Ciudad de México, donde se verá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace una semana la Comisión Europea presentó una nueva estrategia para estrechar los lazos con América Latina, un mes antes de que la Unión Europea celebre en Bruselas la primera cumbre con la CELAC en 8 años. El objetivo del bloque europeo quiere establecer una coordinación permanente, ya que, según dijo la funcionaria esta semana, la Unión Europea y América Latina y el Caribe son socios predilectos. El viaje de von der Leyen llega también cuando Bruselas está a la espera de que los países del Mercosur entreguen su contrapropuesta a los planteamientos que les ha hecho la Comisión para relanzar la ratificación del acuerdo comercial que ambos bloques firmaron en 2019. Von der Leyen anunciará durante su viaje nuevos proyectos de inversión en la región con los que la Unión Europea quiere contrarrestar la presencia de China en el continente. Y hablando del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hoy en sus ya tradicionales mañanitas o comparecencias ante la prensa, volvió a cargar contra el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, a quienes acusó de darle un préstamo a el gobierno del el expresidente argentino Mauricio Macri sin control para que pudiera lograr su reelección, pero además apuntó a que hay una política conspirativa por parte de ese país hacia los gobiernos progresistas de Latinoamérica y ratificó su apoyo al gobierno argentino de Alberto Fernández, que dijo está pagando el precio de lo que se hizo en su momento con ese préstamo de 55.000 millones de dólares que se le otorgó al gobierno de Macri. También apoyó y destacó el gobierno del colombiano Gustavo Petro, de Boric y de Luis Arce en el continente.
Y López Obrador sostuvo que por razones políticas, el gobierno de Estados Unidos ayudó para que el Fondo Monetario entregara dinero en exceso al gobierno de Mauricio Macri porque quería ser reelecto y era amigo de Estados Unidos, por lo que la culpa es de ambos, y sostuvo que fue en complicidad con organismos financieros internacionales al evaluar los problemas que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández, a quien calificó como su hermano. El mandatario mexicano dijo que ahora muchos están echándole la culpa a Fernández, pero resulta que el Fondo Monetario no da la cara, no existe, desapareció, y los políticos que endeudaron a Argentina tampoco. Y López Obrador consideró que lo mismo ocurre en otros países como Chile y Estados Unidos, además de Europa, y que hay un control tremendo y mucha manipulación. Por eso van socavando a los gobiernos democráticos populares hasta que los destruyen políticamente en un embate mediático, que es lo que más le funciona a los conservadores corruptos, según dijo. El presidente mexicano hizo este balance sobre lo que ocurre en la región, luego de ser cuestionado por las denuncias en contra del colombiano Gustavo Petro y las masivas marchas que sus simpatizantes realizaron esta semana en apoyo a las reformas sociales del presidente de izquierda. Yo lo apoyo, es un gran presidente de Colombia, hermano de México, sostuvo AMLO, y dijo que es una bendición para Colombia que haya llegado un presidente como Petro, después de muchos años de padecer malos gobiernos, explicó al ampliar su respaldo a su homólogo chileno Gabriel Boric, al brasileño Lula da Silva y al boliviano Luis Arce. Un tiburón azul apareció en la costa de Rocha y sorprendió por su cercanía a la orilla. Sí, un especialista señaló que no es común que esta especie de tiburón se aleje del océano abierto. Compartimos las imágenes. Un video difundido por La Diaria muestra a un tiburón azul a muy pocos metros de la orilla en la playa de Costa Azul, en Rocha. Las imágenes fueron registradas el jueves y muestran al animal vivo, moviéndose con dificultad por la poca profundidad del agua. El mismo medio entrevistó a un especialista en esa especie, el biólogo marino Federico Mas, quien señaló que en un país como el nuestro, en donde la plataforma continental es muy extensa, que tiburones oceánicos se acerquen a la costa es algo bastante poco común, porque es difícil obtener profundidad a pocos metros de la orilla. Pero explicó que lejos de la costa, en aguas oceánicas de Uruguay, el tiburón azul es la especie más abundante entre los grandes tiburones presentes en nuestro país. Sobre las razones de por qué este tiburón se encontraba tan cerca de la orilla, el experto señaló que quizás se trata de un evento de varamiento accidental mientras iba atrás de alguna presa, como puede ser un cardumen de peces. También agregó que, según pudo saber, el evento fue momentáneo, porque tiempo después de filmado el video ya no estaba más en la playa, lo que indicaría que fue capaz de adentrarse de nuevo en el mar. El próximo miércoles en el Teatro Solís se va a realizar el espectáculo Adagio a Citarrosa. Se escuchará la voz de Citarrosa recuperada de archivos de gran calidad de sonido junto a la Filarmónica de Montevideo bajo la dirección de Martín García y en un trabajo conjunto con el archivo Citarrosa. El recital contará con la participación especial del guitarrista Julio Covelli, quien acompañó a Citarrosa durante varios años, lo que suma el pulso de musicalidad tan característica del sonido Citarrosa y de su sensibilidad. Covelli comentó sobre cómo es adaptar las canciones de Citarrosa al sonido de una orquesta sinfónica y lo que significa para él hacerlo con la voz del propio Citarrosa, a quien acompañó en muchos conciertos. Fundamentalmente el arreglador, que es el maestro Polimeni, se basa en las guitarras. Y de ahí logra un arreglo para la filarmónica, pero siempre basado en la guitarra. Donde la guitarra para, donde la guitarra lleva su punteo, porque para Citarrosa la guitarra era fundamental. Así que no se podía descuidar eso, ¿no? Y después, bueno, ensamblar todas esas partes con el maestro Martín García, por supuesto, su batuta ahí, que hay que seguirlo a él, hay que escuchar a Alfredo, o sea, hay una serie de detalles para que esto se logre de la manera precisa como tiene que ser. Y volver a escuchar la voz, no verlo físicamente, pero yo explicaba que si tuviera que acompañarlo en vivo sería más fácil, porque uno ahí, al tener al cantor ahí, uno ya sabe, le intuye el movimiento, si se adelanta, si se queda, si hay que parar una parte distinta. Y ahora es escuchar su voz, que por supuesto nos trae todo ese recuerdo y toda esa nostalgia, ¿no? de esa época, pero hay que escucharlo un poco más para seguirlo, vamos a decir, para estar justo en los compases musicales que se deben, y más con toda la filarmónica, que son una cantidad de músicos que tocan bárbaro, pero bueno, todo eso hay que amalgamarlo, sin duda, y lleva ensayo, pero va a salir muy lindo, y la gente no se lo puede perder.
Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Voz para terminar esta edición informativa, Mariana. La verdad que sí. ¿Se fue rápido o costó? Sí, pasó rápido. Mucha cosa, mucha noticia, mucho para compartir, así que el tiempo pasa un poquito más rápido. Bien, y el lunes ya tendremos a Martín de nuevo. Claro que sí. Nos vamos, pero antes repasamos los datos del tiempo para la zona metropolitana. Veamos cómo va a estar mañana, Mariana. Las noticias son bastante desalentadoras, ¿no? Ya lo veíamos recién en esta advertencia de Inumet. Mañana, sábado 10 de junio, va a haber unos 10 grados de mínima y 15 grados de máxima y no se van a registrar lluvias por lo menos considerables. Y el domingo 11 de junio no hay ningún pronóstico de lluvia. Como veíamos, también anunciábamos antes, baja aún más la temperatura, una mínima de 6 grados y una máxima de 12. El lunes también va a estar bastante frío, 5 grados la temperatura mínima y 12 la temperatura máxima. Bien, bueno, ahora sí nos vamos, Mariana. Nos vamos, pero quédense en la pantalla de TV Ciudad porque comienza Lado B en breve. Y nos despedimos hasta el lunes a las 19 horas, pero antes vemos la semana según MBD Noticias. El equipo de antropología forense halló restos humanos en el batallón 14, según confirmaron a MBD Noticias fuentes vinculadas a organismos de derechos humanos. Zona que está cautelada hace 2 años. Una cosa que es importante que se tenga presente, que esto no es por ningún dato en particular. Aquí se llegó por el trabajo continuo que se viene haciendo hace por lo menos 2 años. Implica seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, con seriedad, con discreción, pero aportando todo lo que se pueda para el objetivo que creemos fundamental. Nos están mintiendo todo el tiempo porque están y no entregan la información. No sé qué es lo que precisan las autoridades para hacer un cambio drástico que no hemos conseguido en tantos años y con el paso de todos los gobiernos. Se ha manejado mucho tema a través de los WhatsApp, se dice que dijo. Yo quiero tener la información cierta y actuar no al grito de la tribuna, sino con toda la información. ¿Le merece que el directorio del Partido Nacional resuelva esperar a que se espíe el Parlamento para luego ver si lo envía al Comité de Ética? Yo hubiera preferido que tomara la decisión hoy. La noticia más importante ahora es que Gustavo Penades presentó renuncia al Partido Nacional y a todos los cargos por los que fue electo. El Senado aprobó por unanimidad el desafuero del senador nacionalista Gustavo Penades, que ahora podrá ser investigado y eventualmente juzgado por delitos sexuales contra menores. No hay antecedentes en el Senado de la República por los cuales se haya abordado antes un caso de solicitud de desafuero de las características que tenemos a estudio. Este domingo falleció el arquitecto Mariano Arana, una figura central de la política nacional de las últimas décadas, 2 veces intendente de Montevideo, senador, ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y edil de Montevideo. Lleno de talentos, pero por sobre todo un hombre bueno, de risa franca, de abrazo fraterno, de mirada gentil, de entendimiento fácil. ¡Viva Mariano!